Viajar es uno de los mayores placeres que tú puedes hacer en tu día a día y es una putada muy grande que por tu dolor de espalda no puedas disfrutarlo. Por eso, aprovechando mi viaje a Ibiza, quiero contarte qué cosas puedes hacer para aliviar tu dolor de espalda y así enseñarte un poquito la isla. Llegas con todas las maletas, llegas después de haber estado sentado en el avión, en el coche, en sillas incómodas, te apetece disfrutar, pero entonces el dolor de espalda empieza a aparecer y empieza a estar ahí presente otra vez. Si aprovechas solamente 5 o 10 minutos en tu habitación cuando llegues para hacer 3 o 4 estiramientos que te sienten bien, esto te va a ayudar un montón. Y simplemente lo que tienes que hacer es aguantar cada estiramiento unos 30-40 segundos, respirar brevemente en él y verás lo bien que sienta. Y ahora, después de haber removilizado un poquito, nos vamos a la playa, que para algo estamos en Ibiza. Ese mismo día, si el tiempo y el clima te lo permite, sal a caminar. Esto te ayudará, además de conocer la zona, a que tu cadera, tu espalda, tus piernas se movilicen y le den un respiro a tantas horas de avión que llevas. Las vacaciones son un momento muy bueno para desconectar de tu trabajo, de horarios, de obligaciones, etc. Pero hay una cosa de la que es imposible que puedas desconectar, y es de tu cuerpo. Y es que muchas personas ven el entrenar en vacaciones como una obligación o como un suplicio, pero es que hacer un pequeño entrenamiento de 20-30 minutos un par de veces por semana puede salvar tus vacaciones, puede aliviar tu dolor, puede mejorar tus digestiones, puede mejorar tu descanso. Entonces, si tenemos tantos beneficios en algo que nos va a ocupar tan poquito tiempo, ¿por qué no ibas a hacerlo? Bueno, y aún no te he dicho qué estoy haciendo aquí exactamente en Ibiza. He venido a una formación con algunos de los mejores entrenadores a nivel nacional de entrenamiento online y he venido básicamente para seguir ayudando a más alumnos a mejorar su dolor de espalda, a vivir sin dolor y a tener una mayor calidad de vida. Durante 2 días estamos aquí en esta pedazo de villa compartiendo contenido, compartiendo ideas, compartiendo recursos para ayudar a más personas, como digo, a que mejoren su calidad de vida y puedan vivir sin dolor de espalda. En definitiva, todo lo que no aprendí en la carrera, por desgracia. Un par de días de formación más otro par de días de disfrute, más o menos, y quería hacer un breve resumen de lo que he comentado en el vídeo. Y es que si te fijas, todas las acciones que he ido comentando no son tan diferentes de lo que tienes que hacer en tu día a día. Lo único que cambia que es el entorno. Tú vas a otro país, a otra ciudad, pero los hábitos que te mantienen saludable y sin dolor son exactamente los mismos. Tienes que evitar pasar mucho tiempo sentado o sentada. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos la falsa creencia de que eso es bueno para el cuerpo y que va a descansar, pero realmente eso no te va a ayudar. No tienes que estar todo el día haciendo cosas en vacaciones, pero tampoco tienes que estar todo el día sin hacer absolutamente nada. Puedes sacar también 2 o 3 ratitos para hacer entrenamientos. Para ponértelo mucho más fácil, oye, pues intenta coger un hotel que tenga un gimnasio o que tenga un gimnasio cerca. Y al final el ir un par de días, como he dicho anteriormente, te va a ayudar no solamente a nivel ejercicio, no solamente a nivel físico, sino a nivel interno, a nivel digestivo, a nivel de descanso y demás. Así que entrena y muévete. No tienes por qué estar a dieta o por qué restringir todo lo que comes también en vacaciones. Además, si viajas a otro país, pues es mola mucho probar la comida local, probar recetas nuevas, descubrir cosas y demás, pero eso no quiere decir que tengan la excusa para abusar de alcohol, azúcar, harinas refinadas y demás, que son alimentos que te van a inflamar y que van a hacer
que el dolor aparezca y que tus vacaciones se echen a perder. Y por último, ostras, nosotros ahora vamos con el coche, hemos cogido un coche para estar por aquí, pero hemos intentado caminar todo lo que hemos podido por la isla para descubrir ciertas zonas, playas, descubrir los pueblecitos y demás, y la verdad que caminar te aporta como una forma de ver los sitios donde estás súper chula, súper interesante, te permite moverte, hace que no estés todo el tiempo en una misma posición y eso a nivel articular también es muy saludable. Espero y deseo que hayas disfrutado este vídeo tanto como yo he disfrutado esta pequeña escapada por Ibiza. La verdad que vuelvo a casa con muchísimas ideas, acciones y demás para seguir mejorando el programa con el que ayudamos a personas a vivir sin dolor de espalda y habiendo conocido una isla nueva y habiendo vivido experiencias la verdad que increíbles. Así que te espero en el próximo vídeo, nos vemos, chao chao.